Weighted Marginal Capital Cost. Cuando vemos diferentes autores, Lawrence Littman en el capítulo 9 de la edición 12 que ustedes tienen dice que el costo marginal ponderado de capital es el que representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. En otras palabras, costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Esa segunda parte o esa segunda definición queda corta. Toda la primera definición está muy bien redactada y muy bien explicada, según este servidor y por lo que conozco del área. También Eugene Brigham y Scott Beasley, en la edición 14 del capítulo 11 de la obra Fundamentos de Administración Financiera, dice que el costo marginal promedio ponderado de capital es el costo promedio de los fondos de la empresa, que a su vez es el rendimiento requerido de los inversionistas de la empresa, el cual debe pagarse para atraer dichos fondos. Y James Van Horn y su coautor dice que el costo marginal promedio ponderado es la tasa de rendimiento requerida sobre los diferentes tipos de financiamiento. El costo total de capital, dice, es un promedio ponderado de las tasas de rendimiento requeridas individualmente. Y cuando habla de tasas de rendimiento se refiere a los costos. Muy bien, para abordar este tema costo marginal ponderado de capital, tenemos primero que definirlo. Y mi selección, mi personal selección de las definiciones más acertadas es la de Gitman, donde dice que representa el costo del financiamiento de una compañía y es la tasa mínima de rendimiento para proyectos de inversión, de tal forma que eso incremente el valor de la empresa. Para hablar de estructura de capital, tenemos que hablar de la mezcla de deuda. La estructura de capital es la composición del financiamiento de los activos. Háblese composición por de dónde viene la fuente de capital. Ya cuando abordamos WACC sabemos que puede venir de deudas de corto y de largo plazo, incluido una deuda bancaria o una deuda por bonos, por emisión de bonos. Puede venir también de capital preferente o capital común o la retención de dividendos de ese capital común. Y Gitman dice, es también la mezcla de deuda a largo plazo y capital patrimonial que conserva la empresa. Justo lo que acabamos de definir y sabemos que se relaciona al costo promedio ponderado de capital. Ahora, el costo marginal, hay una analogía que siempre se hace en economía, microeconomía exactamente, que es, creo que es economía de Centroamérica. Se habla de los costos que se tienen que pagar o las rentas que devengan los factores de producción. Y se habla de un propietario de una manzana de terreno en la que pone a trabajar a un jornalero. Con ese jornal que paga, puede producir cierta cantidad. Se supone que agregando un jornalero más va a producir el doble, pero usualmente no es así. Porque hay factores de la producción alrededor que también deben ser incrementados para que efectivamente se duplique la producción. Teniendo eso como referencia, que es el crecimiento marginal, si lo traemos a finanzas, estamos hablando de lo mismo, solo que aquí es costo marginal. ¿Cuánto produce un jornal más en función al primero? Aquí es cuánto me cuesta, porque es costo, $1 más en la estructura de capital. Entonces, eso nos lleva a leer nuevamente la definición de Gitman. Dice, es también la mezcla de deuda a largo plazo y capital patrimonial que conserva la empresa. Ahora, para hablar de eso, tenemos que hablar de ruptura. Cuando hablamos de ruptura, tenemos que abordar el tema
desde la perspectiva, si ustedes ven acá, que hay una composición de deuda. Puede ser en acciones comunes, acciones preferentes y deuda. Hay una composición de lo que financia el activo. Pero cuando esa composición cambia, aquí cambia del 60 al 45% en comunes, se reduce del 20 al 15 en preferentes, pero se incrementa la deuda del 20 al 40%, estamos rompiendo esa estructura. Ese cambio en esa estructura se llama punto de ruptura. Dice, el cambio de una estructura a otra por la captación de capital nuevo se traduce como el punto de ruptura, que es el valor en dinero del nuevo capital total que se recauda antes que ocurra un cambio en el promedio ponderado del costo de capital, es decir, en el WACC. Bueno, para poder emitir acciones y captar capital mediante la emisión de acciones preferentes o comunes o bonos, hay que contratar a un broker, a un especialista en el tema. Él hace el análisis, puede ser él o una empresa, ¿no? Hace el análisis y recomienda cierto tipo de deuda. Puede ser bancaria, por bonos o por acciones. Y dice, costos de flotación. Cuando yo contrato a ese broker, le tengo que pagar honorarios. Esos honorarios del broker, cuando hablamos de costo marginal, le vamos a nombrar costo de flotación. Es lo que me permite sacar al mercado las acciones, los bonos o el tipo de deuda que yo estoy emitiendo. Entonces dice, costos de flotación son los costos asociados a la emisión de valores como colocación, respaldo, costos legales y cuotas de listado e impresión, que son acciones que se llevan a cabo dentro de una casa de bolsa. Pago de honorarios, dice, a ese asesor o a un intermediario que colocará los títulos en el mercado a través de una casa de bolsa. Entonces, los honorarios del broker se llaman costos de flotación para efectos del tema. Hay características que cada deuda o fuente de financiamiento tiene. Y digo deuda, aunque fuera capital de los accionistas, porque la sociedad anónima tiene personería jurídica independiente. Entonces, la sociedad anónima tiene esas obligaciones con terceros, que no son la sociedad. Háblese accionistas, poseedores de bonos o bancos o financieras. Entonces, hay una comparación que podemos hacer. El factor evaluado es la prioridad de pago, que para efectos del libro, de los libros, algunos autores le llaman subrogación. Es decir, permitir que alguien más cobre antes que yo. Entonces, cuando hablamos de la prioridad de pago, la tiene la deuda bancaria. Tiene prioridad de pago sobre el resto de fuentes de financiamiento. Pero los bonos no. Primero deben pagarse los bonos, perdón, la deuda bancaria, y después hay que pagar a los accionistas, no accionistas, a los inversionistas en bonos. Y ahí obviamente hay un pago que se hace por, ¿cómo le llamamos? Tasa cupón, por la posesión del bono. Pero si yo lo quiero recomprar antes de su tiempo, sabemos que hay un costo que yo como empresa que lo emití, tengo que pagar y va en las cláusulas del bono que se emitió. Entonces, la prioridad de pago de los bonos está solo sobre acciones preferentes y comunes. Primero se paga la deuda bancaria, después los bonos. ¿Y qué pasa con las acciones preferentes? Las acciones preferentes tienen prioridad de pago sobre las acciones comunes. Los últimos que van a cobrar en caso de quiebra van a ser las acciones comunes, los accionistas comunes, si es que queda algo. Entonces, la deuda es la que más prioridad de pago tiene. Los bonos solo tienen prioridad de pago sobre acciones preferentes y comunes. Y las preferentes tienen prioridad de pago sobre las comunes. Cuando hablamos de voz y voto en la organización,
¿Quiénes tienen voz y voto? Solo los que se llevan el mayor riesgo, en este caso los accionistas comunes. La deuda bancaria, los inversionistas en bonos o los inversionistas en acciones preferentes no tienen voto, solo voz. Pueden opinar, pero no pueden aprobar si algo hay que hacer. Ese es un derecho que les queda a los accionistas comunes. Bueno. Al rendimiento. El rendimiento de una deuda, cuando yo la contrato, la tasa puede ser variable, pero el pago va a ser constante. El rendimiento es fijo. Varía en función de las condiciones de mercado nada más. Los bonos tienen un rendimiento fijo. La tasa cupón impresa implica que hay un rendimiento fijo. Y los preferentes ya no digamos, porque cuando se le emite la acción preferente se define qué tasa le voy a pagar. Haya o no haya utilidad al accionista preferente, que es igual que el inversionista en bonos. Solo el riesgo cambia en el concepto. Y el rendimiento que se paga para los comunes es variable, porque va en función de lo que queda allí. Y si lo que quedó fue bastante, el rendimiento va a ser alto. Y si quedó poco, el rendimiento va a ser bajo, o quizá no haya. Bueno, y luego el plazo. Los plazos para los inversionistas en bonos o lo que nos van los bancos son definidos. Se establece una fecha en la cual termina la vigencia del préstamo. No así para preferentes y comunes, porque cuando invierten de forma indefinida. Y cuando se ha de pagar utilidades, lo que queda, que serían las utilidades residuales, es la que se paga a los accionistas comunes. El resto usualmente tiene pagos de acuerdo al derecho de subrogación o prioridad de pago, unos antes que otros. Pero no hay pago de utilidades residuales para bancos, inversionistas en bonos o en acciones preferentes. Ese es un derecho específico de los accionistas comunes. ¿Y qué mejor que practicar de lo que estamos hablando ahí en la poca teoría que estoy incluyendo? ¿Por qué poca? Tampoco es amplia, pero sí los libros se extienden porque hay un concepto allí nuevo que hay que entender de forma completa. Vámonos ahora, siempre acá, solo que vamos a solucionar un caso práctico. Y como siempre, lo vamos a hacer en un Excel. Este Excel no lo voy a compartir, así es que tomen nota.
Por favor, necesito que todos le den lectura a este caso práctico, todos. Para eso les voy a dar exactamente 5 minutos, pero necesito que lean despacio, por favor. 5 minutos leyendo el caso para comprender qué es lo que nos están pidiendo, por favor.
Muy bien. Los problemas en finanzas se leen a partes, a pedacitos, para que nos quede el concepto general y luego vamos solucionando por partes. GI Industrial Group debe determinar la estructura de capital para captar capital adicional. Ese es el objetivo, captar capital adicional. Por lo que se requiere su asesoría considerando que la categoría fiscal de la empresa, es decir, cuánto estamos pagando de impuesto, 25%. Y que su estructura, eso no lo dice, porque solo menciona la categoría fiscal. Y que su estructura de capital está integrada por 40% de deuda, 20% de preferentes, 40% de comunes, y aquí está la tasa. Considere la tasa fiscal del 25%. Puede financiarse mediante emisión de bonos, emisión de acciones preferentes o emisión de acciones comunes. Sus accionistas en asamblea han aprobado evaluar la alternativa de financiarse mediante acciones preferentes y nos dan datos. Vamos a comenzar a capturar la información que está aquí arriba. ¿Para qué nos va a servir si obviamente ya manejamos el tema y por los datos que nos dan sabemos que se refiere al costo de capital? Hay un proceso mediante el cual vamos a solucionar este caso. Me voy a ir a la última diapositiva. Tiene el video tutorial, una antes. Acá. Lo primero que tenemos que hacer para calcular el WACC es esto. Calcular el WACC actual, calcular los nuevos costos, el punto de ruptura, el nuevo WACC y el costo marginal. Voy a copiar esto y lo llevo para acá. Específicamente donde está el... Y también. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que solucionar es el WACC actual. ¿Qué es lo que nos pide el caso? Después de que nos dan datos de acciones preferentes, deuda y acciones comunes, calcule lo siguiente, dice. Calcule el costo específico de cada fuente de financiamiento porque vamos a captar capital. No sabemos ahorita todavía bajo qué vamos a captar, si solo es un tipo de capital o los tres, pero nos piden los costos de los tres. Aquí está, pantalla completa. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que hay que calcular el WACC actual, pero hay que calcular también costos de la nueva emisión. Y esos costos de la nueva emisión implica determinar cuánto nos cuesta en términos porcentuales contratar deudas, preferentes y comunes. Están aquí las fórmulas y la descripción de cada uno de los componentes de las fórmulas. Todas las fórmulas tienen primero B sub 0, P sub 0, P sub 0. Sabemos que es el valor de la acción al momento de la compra. Y luego tenemos D, que sería un descuento. ¿Se recuerdan cuando evaluamos bonos? Igual sucede en las acciones. Pueden tener descuento o pueden tener un prima, es decir, un premio adicional. Y F se va a relacionar a los honorarios del broker o costos de flotación en las tres fórmulas. Cuando estamos hablando de este procedimiento y los requerimientos, el primer requerimiento me dice calcule el costo específico de cada fuente de financiamiento. Es donde tengo que comenzar. El punto de ruptura para acciones comunes, el WACC por debajo del punto de ruptura, que sería el WACC actual, este que está acá, y el WACC en relación con el nuevo financiamiento por arriba del punto de ruptura. Entonces, los requerimientos no vienen en el orden que tienen que resolverse. Uno debe tener clarito que debe resolver. Entonces, voy a irme al enunciado y voy a copiar esto de acá. Solo esto de acá.
¿Listo? Y me voy a ir por acá. Vamos a hacer la lista de los requerimientos para ir solucionando cada uno de acuerdo al procedimiento que está acá. Entonces, lo primero que me piden es el costo específico de cada fuente de financiamiento. B, el punto de ruptura para aquí están acciones comunes con saldo de 1.3 millones. Quiere decir que lo que tenemos que evaluar es cuánto se mueve el costo de capital contratando acciones comunes. Nada más. Se puede hacer las tres opciones para ver que me quede bien. Pero nos está pidiendo únicamente el costo específico para acciones comunes. Dice por debajo del punto de ruptura. Pero este es el WACC actual, con lo que localmente era esto, no lo hemos calculado. Luego dice este WACC en relación con el nuevo financiamiento por arriba del punto de ruptura. E inciso E, costo marginal de capital. Y F, análisis. Muy bien. Tengo ya los requerimientos en Excel. Voy a rehacer este tamaño y voy a subirle el tamaño al Excel para que lo mire. Muy bien. Tengo esos requerimientos. Implica entonces calcular primero el paso 1. Es que hay que calcular el WACC. Y para calcular el WACC, sabemos que podemos hacerlo mediante un método tabular o por fórmulas. Si nos vamos por el método tabular, ya lo tengo preparado de Excel, tenemos una tasa fiscal del 25%. Eso está en el negociado, considera la tasa fiscal del 25%. Y está la concesión consensual a la deuda de las acciones preferentes y de las acciones comunes. Recordemos, por favor, que cuando hablamos de WACC, el peso de la deuda, que era lo que nos pagaban algunos financiamientos, más el peso de las preferentes, más el peso de las comunes, que igual a 1. Bueno, entonces le dan, si recuerdo bien, dice 40% de la deuda, 20% de acciones preferentes y 40% de acciones comunes. Vamos a poner acá. Esto por acá. Y vamos a reducir el tamaño del programa. Listo. Esto me da. Entonces, 40% es 1.4. Preferentes 20% y comunes 40%. Lo que tengo que hacer es calcular el WACC, pero para eso necesito costos totales. Y los costos totales por fuente de financiamiento ya los tengo. Que es lo que actualmente pago. Dice que las acciones preferentes generan dividendos del 7,5%. Solo eso voy a tomar por el momento. Las acciones preferentes generan 7.5%. Acuérdense que K es costo y es deuda. K es costo, F es preferentes, K es costo y S es acciones comunes. ¿Cuál es mi costo de acciones preferentes? Es el 7.5%. Sigamos leyendo.
parte de acá. Luego, voy a copiarla. Esto es lo que tengo que copiar. Formas. La caja de texto. Voy a pegar acá. Esto es acciones preferentes. Pero también tenemos en deuda. Dice deuda. Deuda. Aquí dice se pagan intereses a la tasa conforme del 6%. ¿Qué más tenemos? Y tenemos comunes. Se venden acciones comunes con un valor nominal de 350 y aquí solo me dan el valor de lo que se paga. Vamos a ver, dice, paga dividendos en efectivo de 35 por acción. Estoy dejando la evidencia en el Excel para que sepan de dónde viene esa información. Paga dividendos en efectivo de $35 por acción. ¿Y cuál es el valor nominal? Porque si pago $35, ¿sobre qué lo pago? Entonces veamos. Dice, las acciones tienen un valor nominal de $350 cada uno. Entonces, si yo digo que pago $35 y la acción vale 350, cuando yo divida 35 dentro de 350, me da la tasa de dividendo que estoy pagando, que es 10%. Entonces me vengo primero para deuda, intereses 6%. Ese es el costo actual. Luego dice acciones comunes, 35 por acción, pero me dan 35 acá y el valor nominal de la acción son 350. Entonces ya tengo yo aquí el dividendo porcentual, que sería 10%. Eso me lleva a reemplazar valores en las fórmulas, en las ecuaciones que me están dando. Voy a correr esto un poco a la derecha. ¿Ya? Cada una de esos datos debe tener su solución, su cálculo. Miremos. En el caso de los dividendos es 7,5. Ese es el actual, 7,5. Después vamos a calcular el dividendo nuevo, 7,5. Deuda 6. Comunes 10. Eso es datos que me tengo que llevar al cálculo actual del WACC. 0.06 de deuda, 0.075 de preferente y 0.10 de acciones comunes. Sabemos que el escudo fiscal solo aplica a deudas. Entonces, aplicamos el factor del escudo fiscal, que es 1 menos T, considerando que la tasa fiscal T es del 25. Cuando yo multiplico 0.06 por 1 menos 0.25, el resultado es 0.045. Los otros dos solo copio los datos porque no tienen escudo fiscal. Y cuando tengo el costo neto, recuérdense que ya no me dieron saldos, porque ya me habían dado los pesos. El costo neto lo voy a multiplicar por el peso relativo. No sin antes validar que la suma de K sub P, K sub I y K sub S den 1, como en este caso. Cuando multiplico el peso relativo por el costo neto acá, que sería 0.045 multiplicado por 0.4, denme un segundito que tengo el teclado en español.
0.045 de costo neto por el peso, que sería 0.4, da como resultado el costo ponderado. Cuando vamos a las últimas dos filas, que sería costo neto de 0.075 multiplicado por 0.20, me da el costo ponderado para las preferentes. Y por último digo 0.10 multiplicado por 0.40. Peso relativo por costo neto. Y eso me da un costo actual de 7.3%. Si me voy a calcular qué inciso estaba respondiendo este. Este ya lo respondí, el inciso C. Entonces aquí sería C. Ya tengo el costo actual. Luego, vamos a repasar acá. Luego del costo actual, tengo que calcular los nuevos costos. ¿Qué inciso es ese? El A, el costo específico de cada fuente de financiamiento. Y aquí es donde estaba antes. Entonces acá A, costo específico por cada fuente de financiamiento. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a ir complementando datos con base en el enunciado. Vamos a calcular primero el costo específico para bonos. Está también el punto de ruptura. Ya calculé el WACC. Por debajo del punto de ruptura ya lo calculé. Ahora me voy al costo específico de cada fuente de financiamiento. Y vamos a ver la primera fuente. Y eso tiene relación con esto que está acá. Vamos a copiar esto, que es lo primerito que aparece. Insertar una forma, una caja de texto, y la voy a dejar acá indicada. Dice, acciones preferentes, que es lo que estamos viendo. Generan dividendos del 7,5, ya lo tengo. A su valor nominal de 125. Quiere decir que la acción se vende en 125 dólares o quetzales. El costo de emisión y venta es de 8 dólares. El costo de emisión y venta. Costos de flotación o gastos de flotación, 8 dólares. No tiene descuento y por supuesto que no hay prima. Porque o hay descuento o hay prima, pero no ambos. Ya tengo los valores, ahora necesito revisar la fórmula. P sub 0 más K sub P. Es decir, cuando digo K sub P, se refiere por K sub P. Aquí hay que corregir. Esto es por. Ya les voy a hacer la modificación en el formulario del examen final. P sub 0 por K sub P. Entonces digo K sub P actual 0.075 y el valor nominal es 125, que es P sub 0, 125 por 0.075 dividido. P sub 0, que es el valor de la acción, menos el descuento, que en este caso no hay, más la prima, tampoco hay, menos la flotación, que serían 8. 125 menos 0 más 0 menos 8. Ya tengo esos datos. ¿Qué es lo que sucede? En la caja yo voy a recibir el valor neto sin los honorarios del broker.
Por eso es que el valor recibido en la caja, que es el que va abajo, dice 125 menos 8 que le tuve que pagar y no se los pago, me lo retiene. Él vendió la acción preferente y cuando me paga 125 menos 8. En este caso, $117 en lugar de 125 por acción vendida. Cuando yo despejo estos cálculos, me queda 9.375 como dividendo, que es la multiplicación de P sub 0 por K sub P, dividido el valor neto recibido en la caja. Eso hace que mi costo suba, porque mi costo original era 7.5 y eso subió al 8.01%. ¿Alguna duda hasta este momento? Por el momento no. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vámonos al Excel de nuevo. Ya tenemos el costo específico para las acciones preferentes. Subió del 7,5 al 8%. Ahora vamos a los bonos. Y para eso voy a ir al enunciado de nuevo. Y los bonos son deuda. Vamos a insertar acá a la derecha. Estos son los costos actuales. Y acá a la derecha voy a insertar una caja de texto con la condición que aplica para los bonos. Se tiene posibilidad de vender obligaciones a 10 años plazo, con un valor de carátula nominal o valor a la par de 750. Comencemos a llenar. El valor nominal es de 750. Luego dice, se pagan intereses anuales del 6%. Se realiza un descuento de 50 y deben pagarse costos de flotación de 25. Bueno, el descuento es de 50 y costos de explotación de 25. Y el 6% de rendimiento para bonos ya estaba ingresado porque lo tuvimos que ingresar para calcular el WACC actual. Ahora resolvemos esta ecuación. El costo de la deuda es 0.06 actualmente. Se venden en 750 cada bono por 0.06, eso me da 45. Dividido el valor del bono menos lo que estoy entregando por concepto de descuento, más 0, porque no hay prima, menos 25, que son los honorarios del broker. Eso da 675. Y el costo ahora es 6.67%. De 6% pasamos a 6.67. Aquí un decimal tiene impacto, porque ¿qué tal si vamos a vender 100,000 bonos? Por 750 son $750,000. Entonces tiene un impacto. Tenemos entonces ya el costo para deudas o bonos. Ahora nos vamos a acciones comunes. Vamos a calcular, a traer para acá lo que dice acerca de acciones comunes. Dice, acá, formas. Vamos a pegar acá. Se venden acciones, dice, con un valor nominal de $350. Aquí está, $350. Y se pagan dividendos en efectivo de 35. Y dice, los dividendos crecen a una tasa constante. Aquí estamos tocando temas del método de evaluación constante o método de evaluación de Gordon. Algunos, en lugar de evaluar riesgo estadístico, se pusieron a calcular el valor de una acción y eso no era lo que se pedía en el examen. 4% de crecimiento año con año, crecimiento constante. Históricamente calculado porque ustedes ya saben de dónde viene esa G. El precio
de 30. Bueno, con eso yo ya puedo reemplazar valores en la ecuación que tengo a la derecha. El nuevo costo de acciones comunes va a estar dado por el valor de la acción que multiplica caso ese que es la tasa de pago de dividendos comunes. En este caso, 350 por punto 10, dividido 350, que sería P sub 0, menos el descuento, que serían 10, más la prima, que sería 0, menos la flotación, que sería 30. Entonces queda 350 menos 10 más 0 menos 30. A toda esa división le vamos a tener que sumar la tasa de crecimiento constante. De hecho, aquí dice la fórmula, ¿no? Más G. Los resultados son 35 dividido 310, que es lo que en efectivo se recibió en la caja, o fue lo que fue depositado al banco. 35 dividido 310 más 0.04. Quiere decir que de 10% que actualmente pagaba mis accionistas comunes, si yo capturo acciones comunes, voy a tener que pagarle 15.29 por el crecimiento constante que trae el pago de dividendos. Bien, tengo entonces los nuevos costos. 15.29 para comunes, 6.67% para deuda y 8.01% para preferentes. Con esto acabamos de resolver el costo específico de cada fuente de financiamiento. Y podemos ir acá. También ya calculamos el costo específico por cada fuente de financiamiento. Esto sería el inciso A. Y el inciso C era el WACC. Estamos resolviendo con base en el procedimiento que lo hice. Que había copiado por acá. Primero el WACC, después los nuevos costos. Ahora el punto de ruptura. Vamos a los requerimientos. El punto de ruptura se calcula en el inciso D. Inciso D. WACC en relación con el nuevo financiamiento por arriba del punto de ruptura. Ah, no, no es ese. Es el B. Pensé que estaba unido. Es el B. Hay que calcular el punto de ruptura para acciones comunes. Para calcular el punto de ruptura en acciones comunes, yo ya lo tengo por acá, necesito primero, vamos a ocultar esto, ¿sí? Saber cuál es mi saldo de capital, saldo total de capital. Y lo único que me dan en el enunciado son estos pesos, punto 40, punto 20 y punto 40, deuda, preferentes y comunes. Y adelante en el enunciado, acá me dieron esto. ¿Qué es lo que me va a servir justo para calcular el punto de ruptura? Voy a ingresar por acá, le digo insertar, formas, caja de diálogo, caja de texto, insertar formas. Y voy a copiar acá. Esa es la primera parte que ya me habían dado. La estructura de capital está integrada por, y ahí me dan los pesos y el escudo fiscal. Pero aquí abajo, inclusive,
en los requerimientos de cálculo dice, calcula el punto de ruptura para acciones comunes con un saldo de 1.300.000. Bueno, ¿listo? Tengo esta información. Vean, lo que me están dando es el saldo de 1.300.000 del 40% de todo. ¿Cómo hago para investigar el saldo total? Pues una regla de 3. Si el 40% del todo es 1.300.000, el 100% del todo, ¿cuánto va a ser? Y lo que hacemos es resolver multiplicando esto. Para resolver esta regla de 3, simple, tendría que agarrar 1 por 1.300.000 dividido 0.4. Y aquí es 1.300.000. Y aquí es 0.4. ¿Cuál es la división? 1.300.000 dividido 0.4 da 3.250.000. Primer dato que voy a calcular. En esta fase. Es decir, lo que hago es calcular el valor total del capital si es que no me lo dan. Y eso va a ser 1.300.000 dividido 0.4. 3.250.000. Y entonces, ¿cómo hago para investigar los otros valores? Como yo ya tengo el total, que son 3.250.000, y de ese total el 20% son preferentes, tengo que multiplicar 3.250.000 por 0.20, da $650.000. Y de la deuda serían 3.250.000 por 0.4. Es 1.300.000, 650, 1.300.000. Y si yo sumo esto, ¿cuánto me da? 3.250.000, que era lo que necesitaba que sumara esto. Bueno, los pesos ya sabemos también que 40, 20 y 40 es la condición actual y eso pesa 100%. Para la nueva estructura de capital, ¿sí?, tengo que hacer lo siguiente. ¿Qué me están pidiendo evaluar? Comunes. Entonces voy a tomar el total del capital, acá, 3.250.000. Adicionalmente, que yo capto eso en el mercado no quiere decir que pague la deuda o recompre acciones preferentes. Esos saldos continúan en 650 y en 1.300.000. El capital va a pasar de 3.250.000 a 5.300.000. ¿Cuánto vamos a comprar adicional? 1.950.000. ¿Por qué? Porque actualmente yo opero con 1.300.000. 3.250.000 menos 1.300.000 es 1.250.000 de capital adicional al que yo necesito captar. Ahora, calculo los pesos, que ya sabemos que es, vamos a poner aquí redondear, esto dividido 5.200.000. Abajo es la constante y lo vamos a dejar a 0 decimales. Vamos a volver a redondear.
5.250.000 por el peso. Eso es lo que aquí es anclado por el peso relativo a deuda. Un millón, de nuevo, 1.300.000 dividido 5.200.000 es. El valor no cambió, pero el peso sí. ¿Por qué? Porque ahora tengo más capital común. Entonces la proporción baja en deuda, pero sube del lado del capital común. Bueno, entonces, como yo ya sé que voy a contratar eso adicional y que no voy a contratar ni deuda ni preferentes, hago la sumatoria. Y la sumatoria me da 5.200.000 de nuevo capital. ¿Cuánto de capital adicional? 1.950.000. Para llegar a 3.250.000 en acciones comunes. Ahora calculo el peso. El peso yo ya sé siempre que es acá 1.300.000 dividido 5.200.000. Y abajo serían 650 dividido 5.200.000. Y más abajo en comunes serían 3.250.000 dividido 5.200.000. Y la sumatoria me debe dar 1. Y efectivamente lo estoy logrando, es 1. Siempre chequeen por acá, por favor, si no hay más decimales que considerar. Y todo está en 0, entonces lo dejamos ahí. Listo. Tengo ya el punto de ruptura. ¿Dónde se da el punto de ruptura? Al cambiar de pesos de 40, 20, 40 a 25, 12 y medio y 62 y medio. ¿Queda claro el punto de ruptura, caballeros, damas? Lick, solo el análisis lo podría repetir, es que ahí me hice un poquito bolas al sacar el análisis. Los resultados sí lo logré comprender. Ajá. ¿Quién me hablaba? Carla. Sí. Ya. Vean pues. En la condición actual yo estoy operando con un capital total de 3.250.000. Y digo no capital, porque sabemos que capital es el valor total del activo. Tengo deudas por 3.250.000. De esos, 1.300.000 son comunes, 650 son preferentes y 1.300.000 es deuda. Cuando yo hago los cambios y contrato acciones comunes hasta por el valor total del saldo total de capital actual, que serían 3.250.000, estoy incrementando esta contratación en ¿cuánto? 1.150.000 adicionales. 1 millón, o sea, 2 millones prácticamente. 1.950.000 dólares. Eso hace que tenga más capital común, pero aún teniendo deuda y preferentes, que no la pago. El hecho de que esté viniendo más capital acá no quiere decir que pague deudas, porque eso es para proyectos. Entonces, copio a 1.300.000 y 650, que es lo que ya tenía en el escenario original, le incluyo el valor total de capital, que serían 3.250.000, y sumo. Esa suma da como resultado nuevos pesos. En lugar de tener 40% de deuda, ahora tengo 25%. El valor no cambió de la deuda, pero sí del capital total. Entonces, 1.300.000 dividido en 3.250.000 me da 0.40. Pero 1.300.000 dividido 5.200.000 me da 0.25. Entonces, ¿qué es el punto de ruptura? El punto de ruptura es el incremento en los pesos comparando la estructura inicial contra la propuesta que nos están haciendo valor. ¿Queda ahí aclarado, Carla? Sí, está mejor, gracias. Muy bien. Pero mi pregunta fue específica. No hay ningún problema con el cálculo. Todo está perfectamente entendido. Regla de 3 simples, solución de la regla de 3 y cómo esos datos se integran a la nueva estructura. Si no hay problema con el cálculo
Y la interpretación, sigo. Porque lo peor que me pudiera pasar es que después diga alguien, es que no entendí. Ahorita es el momento. Pero si no hay nadie, yo sigo. Bueno, entonces tengo el punto de ruptura. De todos los pasos, el punto de ruptura es el 3. Y el inciso era ¿cuál? Vamos a ver. B. Lo que estoy respondiendo acá es B. Ya tengo entonces el punto de ruptura. Teniendo eso, vamos a ir a revisar qué sigue en el proceso. Y sigue calcular el nuevo WACC. ¿Por qué calcular el nuevo WACC? Porque ya tengo nuevos pesos, 25, 12 y 62. Y ya tengo nuevos costos. Los nuevos costos son 801, 667 y 4%. Y perdón, 15%. Muy bien. Tengo nuevos pesos y nuevo costo. Ya había calculado entonces la estructura de capital en el escenario actual, pero debo calcular el WACC después de captación. Y eso es el paso 4, nuevo WACC. Y eso es acá, por arriba del punto de ruptura. Ahí estamos. Ahora nos vamos a calcular este. WACC en relación con el nuevo financiamiento por arriba del punto de ruptura. Me vengo acá. La T no ha cambiado. Lo que sí cambiaron fueron los pesos. En lugar de 40, 20, 40, ahora tengo 25, 12, 5 y 62, 5. Hago la confirmación siempre, porque sé que el peso de la deuda más el peso de las preferentes más el peso de las comunes debe dar 1. Ya lo tengo. ¿Cuáles son los nuevos costos? 6.67 para las deudas, miremos. Vamos a irnos a traer esos datos al costo por fuente. Lo primero que tengo son acciones preferentes, eso no es. Deudas, 667. Deudas, 667. Aquí está. 667. 801, en este caso, viene de el costo por fuente para preferentes. Y para preferentes fue lo primero que había calculado y el costo es 8.01%. De último, acciones comunes. Me voy al costo por fuente y veo aquí cuánto me dio y me da 15.29%. Preferentes, ¿por qué falló? Ah, ya sé por qué. Ahí estamos. 801. Para calcular el WACC ya sabemos, le aplicamos el escudo fiscal a las deudas. De 667 pasamos a 4. Y preferentes y comunes se copia el costo y se resuelve. Recuérdense que este 1529 ya incluye la tasa de crecimiento. Entonces, debo multiplicar el costo neto por el peso relativo. Y eso me da 0.04 por 0.25, 801 por 801 y 1529 por costo neto. Costo ponderado. 1529 por el peso relativo que sería 62.5.
y me da 9.56. Y el WACC me da 11%. Este es el nuevo WACC después de que ya capté. De acuerdo al procedimiento, ya tengo el nuevo WACC, ya chequeé el 1, que era el WACC actual, el 2, costos por fuente, el 3, punto de ruptura, y el 4 es calcular el nuevo WACC que acabamos de hacer. Eso nos lleva al paso 5, que es calcular el costo marginal. Aquí tengo yo el punto de ruptura y hay un nuevo WACC, que es 11.20. Pasó de 7.30 a 11.20 el costo de capital. Pregunta al aire para aquellos que quieran participar y que tengan necesidad de puntitos adicionales. Pregunta al aire. Vamos a ver, pues, quién responde. Quiero respuestas, por favor, en el chat de la llamada. Pregunta, aquel que quiera participar, como dije. El costo de capital cambió de 7.30 a 11.20. ¿Eso es bueno, es malo o es indiferente? El costo de capital cambió, se incrementó de 7.30 a 11.20. ¿Es bueno, es malo o es indiferente? Por favor, en el chat de la llamada. Pero hay que explicar por qué, Carla. Es bueno, ¿por qué es bueno? Yo digo que es malo, licenciado. José Abel, pero necesito comentarios en el chat de la llamada. No tiene que quedar Bueno, evidencia. Sí, lo escribo, ¿verdad? sí, hay que escribir. Tu opinión la escribís completa. Si es bueno, es malo, es indiferente y por qué esa condición. Los que quieran participar, que lleven complicación, que su segundo parcial haya sido bajo, aquí pueden rescatar algunos puntos. Si no, simplemente ningún problema. Carla, es bueno. Si el costo de capital es más bajo, significa que la empresa puede funcionar sus proyectos con un costo menor. Luisa María dice directo, malo, porque reduce la rentabilidad. Recuérdense que la pregunta era, si el costo de capital se incrementó de 7.30 a 11.20, ¿eso es bueno, es malo o es indiferente? ¿Por qué? Norman, es malo porque puede limitar las oportunidades de crecimiento y reducir el valor de la empresa. José, es malo ya que el costo de la deuda es mayor, costo de la deuda es mayor. Scarlett, es indiferente, pero se toma más riesgo de costo. Luisa María, es un riesgo para la empresa. Ok, bueno, cerramos la recepción de mensajes en este momento. Es malo porque reduce, pero necesitamos, miren, los hombres usualmente nos preguntan, ¿y cómo te fue? Fuimos a un viaje y regresamos. ¿Cómo te fue? Bien. Y ahí se queda. Usualmente si se le pregunta a una mujer, ¿cómo te fue? Fíjate que me fue excelente y comienza toda la historia. No extremos, ni muy poco ni mucho. Necesito siempre, que fue lo que califiqué, yo se lo dije que eso iba a calificar en el examen. Análisis. Pero si el WACC me dio 11.20 y digo, el WACC de esta empresa es 11.20, eso me lo dice el número, eso no es análisis. Ojo con lo que voy a hacer ahorita. El costo antes de era 7.30. Pero como vamos a captar más capital en lugar de... Recuérdense que capital es el valor total del activo. Vamos a contratar más deudas. Vamos a traer más plata a la empresa. Originalmente, si nos vamos al punto de ruptura, yo venía operando con un capital o con un dinero de 3.250.000. Y eso subió a 5.200.000. Subí 2 millones de dólares casi. Exactamente 1.950.000. Aquí está, 1.950.000.
capté adicionalmente 1.950.000. Pero ¿qué pasa con mi costo? El costo original, antes de la ruptura, era 730. Y después de la ruptura, cuando ya contraté el capital, 1120. El costo marginal de capital es 0.03, o sea, se incrementó 3.9%. Cualquier costo que se incremente es negativo, me va a costar más plata. Si yo vengo a la universidad y pago el galón a 30 pesos ahorita de gasolina y me lo suben a 40, es malo, me está pegando en la bolsa. Igual es acá, por cada quetzal que uso en el activo, estoy pagando 7.30, pero al captar acciones comunes voy a tener que pagar 11.20. Por eso es que dice, por la captación adicional en acciones comunes, adicional, de acciones comunes por un total de 1.950.000, implica que el costo de capital se incrementa 4.26. Aquí no era 4.26, aquí es 3.9%. Se recomienda evaluar las otras fuentes de financiamiento para seleccionar la opción que reduzca el WACC y que minimice el riesgo asociado. Ahí ya estoy argumentando, no solo estoy diciendo el WACC es 7.3 o 11.9, como fuera. Estoy diciendo cómo se movió y qué fue lo que impactó. Adicionalmente, ¿qué recomendación doy en ese sentido? Entonces, ¿cuándo vamos? Acuérdese, aquí, los pesos ya me lo dieron, no tengo que tomar en cuenta ningún saldo. Esta última parte me puede hacer invalidar, por ejemplo, lo que me dijo Carla. Si el costo de capital es más bajo, no es más bajo, es más alto. Significa que la empresa puede financiar sus proyectos a un costo menor. El costo se incrementó. Estábamos argumentando la subida. Malo porque reduce, sí, directo, sí, Luisa. Claro, malo. El costo se incrementa, mi utilidad cae. Norman limita las oportunidades de crecimiento, es cierto. Reduce el valor de la empresa. Es malo ya que el costo de la deuda es mayor. Sí, sí, claro. Pero había que meterle un poquito más de speech, José. Scarlett, no es indiferente, Scarlett. That is a big problem for the company, who use at this moment WACC in 7.3%. Luisa María, ¿es un riesgo? Sí, adicional. Bueno, realmente, no, Luisa, ahí sí voy a diferir. No es un riesgo adicional, solo estoy operando con capital más caro. El riesgo es mi propia empresa, cómo me miro ante el mercado. Luego dice Carla Andrea Barrios, si el costo de capital es más bajo, significa que la empresa puede financiar. No, aquí me lo repitió Carla, pero no era eso. Lo que puede aumentar su valor y rentabilidad. Sí, es que comenzó por un escenario correcto, pero no es el que estamos evaluando. Es malo porque reduce la rentabilidad, Daini, sí. Osegid tiene menor rentabilidad y es malo, no tiene tanta rentabilidad, Heidi. Pero no se queden con una línea así chiquitita. Hay que explicar de dónde. Y aquí tienen un ejemplo. No quiero nada literal, tienen que ser sus palabras. Ningún estudiante redacta igual que otro, que no tiene las mismas ideas. Bueno, entonces me toca que copiar todos estos chats y venirme para acá e insertarlos como parte de. Ahí queda, miren. Tengo ya toda la evidencia del caso. Tururú.
Ahí estamos. Ya tengo todos los comentarios por alumno. Muy bien. ¿Qué les pareció el caso? ¿Está sencillo o está difícil? Lo difícil no es calcularlo. Sin duda tiene su complicación. Lo que creo que es más difícil para ustedes es redactar argumentando. Y aquí está solucionado. Esta presentación ya la tienen. Costo de capital actual quedó en 7.3. Ahí está el cálculo del punto de ruptura arriba también. Y luego pasamos a ver las fórmulas. Y aquí está ya solucionado, 1529, 801, 667. Y aquí está el punto de ruptura aplicando el concepto. 3.250.000, 5.200.000. Y aquí está el tema, nuevo saldo en acciones comunes. Y aquí está la comparación. Miren, los costos y pesos actuales serán estos. Y la estructura cambió. ¿A qué estructura me refiero? A los pesos. Cambió de .40 a .25, .20 a .125, .40 a .62. Claro, subimos los aportes de accionistas porque se captó pues $2 millones adicional. Y entonces en este momento yo tengo que calcular el WACC con base en los nuevos datos, nuevos costos, nuevos pesos. Y eso me llevó a la 11.8. Y luego aquí está el costo marginal, la comparación entre el 7.3 y el 11.20, 11.80. Dice, al incrementar el capital en acciones comunes por 1.3 a 3.250.000, el costo de capital pasa de 11.3 a 11.20, debería decir, dando como resultado un incremento marginal del 4.5%. Y aquí dice 3.9, 7.30, 11.20. Algo estaba mal aquí. Lo déjenme comparar con el WACC. Seis, 801, 1529. 4801, 1529. Sí, todo está bien. Son decimales. Aquí seguramente le metí todos los decimales del caso. Y el Excel ya tienen ustedes toda la solución completa, incluido el análisis. Bueno, adelante. Buenas tardes, Alex. Disculpe, solo con una consulta en el punto de ruptura. Si usted lo quisiera definir en un número, no se podría. O sea, yo entiendo que ya es el cambio del nuevo escenario, lo que le indica el nuevo peso que contiene versus el actual. Pero Ajá. si la pregunta fuera, defina en una cantidad el punto de ruptura, no se podría definir así. Tiene que ser No, forzosamente el nuevo peso. sí, no, no se puede definir por cantidad, porque lo que varía son los pesos de cada una de las fuentes de financiamiento. Y pues entiendo, no es como no es como en el WACC, que sí Hay un define una valor, sí. cantidad específica. No, Sí, ¿verdad? así es. Okay, No, gracias. no es así. El WACC sí se define un punto, en el punto actual un valor y luego otro, y se pueden comparar, pero aquí no se define un valor. El punto de ruptura es un procedimiento para cambiar los pesos en relación al capital que se está usando para financiar los activos. Entiendo. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, sobre esta base es bien importante. Ahorita, en el punto de ruptura, hicimos el cálculo para comunes. Pero tengo los tres datos, yo puedo evaluar qué me conviene. ¿Dónde se incrementa más o de dónde se incrementa menos? ¿Sí? Esto de acá es costo marginal por acciones comunes. Esta parte de acá que acabamos de ver. Vamos a dejar así. Y le voy a hacer un poco más grande. ¿Ok? Bueno, todos recibieron su clase. Aquellos que van mal en zona, porque su examen parcial número 2 no sacaron
el valor que esperaban, yo necesito que me evalúen qué pasaría si eso fuera en acciones preferentes. ¿Dónde deberían iniciar? El WACC actual ya está. Lo que tienen que hacer es calcular un nuevo punto de ruptura, porque ya no es en comunes. Ahora va a ser en preferentes y calcular el nuevo WACC y el costo marginal. Entonces necesito, por favor, alumnos. Vamos a ir a la sesión Administración Financiera, Archivos de Trabajo, Punto de Equilibrio. Esto es aquí, cálculo del costo marginal. Ahí tienen el Excel de una vez. Necesito que me respondan, por favor, antes de salir el día de hoy, de desconectarse de la sesión de hoy, que me evalúen ambos conceptos. ¿Sí? Una vez el alumno terminó, va a agarrar su Excel personal y me lo va a mandar a la nube. Oscar, ¿cómo vas con tu examen? Bien, Ya, Lick. excelente. Nilsson ya se desconectó. Bien, Lick. Y solo me falta adjuntarlo al documento y lo subo, Lick. Solo que mi internet está algo lento. Sí, pero recordate que la cámara es constante. Bien, Lick. Ya. Bueno, entonces, por favor, con base en el Excel que ya tienen, en el enunciado que está publicado, ahora deben interpretar qué pasaría si la contratación de capital fuera a través de acciones preferentes y deuda. Son dos escenarios adicionales. Cada uno de ustedes tiene que trabajar y dejarme enviado esa solución, por favor, a mi correo electrónico. Hablo del resto, exceptuando a Oscar y Nilsson, que están en examen. Por favor, a trabajar. Y necesito cámaras abiertas, toditos. Los necesito ver que están trabajando. Scarlett, José, Luisa, Norman, Carla, Jacqueline, Allison, Heidi, Abner, Kevin, Nani, Dejan, Saúl. Necesito ver que están trabajando. Necesito recibir ese laboratorio en mi correo electrónico. Voy a volver a compartir pantalla para aclarar los requerimientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer?